G2A, tus juegos al mejor precio. Bienvenidos al canal de Hugo Dexter. Hoy analizaremos la batalla de Gaugamela. Los sucesos que recrearemos a continuación sucedieron el 1 de octubre del 331 a.C. en Gaugamela, en la ribera del río Bumodos. En la batalla se enfrentaron el ejército persa, a las órdenes de su rey Darío III, y el ejército macedonio, bajo el mando de Alejandro Magno. Darío eligió esa localidad porque era una amplia llanura que favorecía a sus numerosas fuerzas montadas. Esta batalla marcó el final del imperio persa y es considerada una obra maestra en la táctica militar y la mayor victoria de Alejandro Magno. Como ocurre frecuentemente con el tamaño de los ejércitos que combatieron en la época antigua, los historiadores modernos dudan de las cifras dadas por los historiadores antiguos. Según Arriano, el ejército persa estaba compuesto por 40.000 jinetes, 1 millón de infantes, 200 carros armados con guadañas y unos cuantos elefantes de guerra. Los historiadores modernos han estimado que el ejército persa estaba compuesto por unos 250.000 combatientes, aunque siguiendo datos modernos se puede estimar que de esos 250.000 combatientes, tan solo 92.000 eran soldados propiamente dichos. Entre los soldados profesionales del ejército persa contaba con 5.200 mercenarios griegos y 10.000 infantes pesados, en la época denominados inmortales, nombre que recibían puesto que al morir uno, otro tomaba su lugar, dando el efecto de ser siempre 10.000. Además, unos 20.000 caballeros eran considerados propiamente como caballería pesada. El resto de los guerreros se consideraron reclutas ocasionales con cierto entrenamiento, arqueros y caballería ligera, y otros 22.000 combatientes fueron campesinos reclutados a toda prisa y prácticamente sin entrenamiento, por lo que su importancia militar fue escasa y ni siquiera llegaron a combatir. En cuanto al ejército de Alejandro, sumaba 7.000 jinetes y 40.000 infantes. La caballería pesada de élite de Alejandro, los getairoi, compañeros, estaba formada por la nobleza macedonia que acompañaba a Alejandro en esta batalla y fueron un factor decisivo en esta. El resto de caballería se dividía en jinetes tesalios, pesados, caballería tracia, ligera y algunos jinetes griegos. La infantería de Alejandro se dividía en pesada, la falange y la infantería ligera, tracios, agrianos, estos últimos lanzadores de jabalinas que destrozaron a los carros en esta batalla, y los soplitas griegos que intervinieron para cubrir la retaguardia de la falange. El primero en mover ficha y por tanto en iniciar la batalla de Gaugamela fue Alejandro Magno, quien envió su infantería en un ataque diagonal hacia el flanco derecho persa. Las imponentes tropas de Alejandro se movían en forma escalonada, avanzando entre la tierra levantada por formaciones de miles de hombres. Una caballería de élite, temida en todos los rincones del mundo, seguía a tan imponentes formaciones. La marcha a la batalla no duraría mucho, pues Darío pronto respondería a tal provocación. Darío había situado sus tropas delante de las de Alejandro, pero nunca había visto una formación que avanzase en diagonal y con varias líneas defensivas. Esto escapaba a su comprensión.
Pero no tenía tiempo para meditar, pues Alejandro le había recortado terreno y estaba tomando una posición ventajosa para la batalla, a pesar de que Darío había sido quien había elegido el lugar. Aquí podéis ver la situación de los ejércitos al comienzo de la batalla, una vez Alejandro había avanzado al flanco derecho de la imponente y larga línea del ejército de Darío, obteniendo una ventaja al no tener que enfrentarse a la totalidad de este, sino solamente a su flanco izquierdo. Para contrarrestar este ataque, apoyado en su superioridad numérica, ordena un ataque envolvente contra la ofensiva macedonia, enviando a su caballería al flanco derecho macedonio y atacando a su vez con sus carros por el flanco izquierdo. Alejandro responde a este ataque quedándose junto a sus tropas y enviando a algunos de sus mejores jinetes a luchar contra los caballos persas. La caballería macedonia se había hecho famosa en todo el mundo por su calidad. Así pues, enfrentarse a un ejército macedonio sin una caballería igual de potente era un suicidio. Los persas lo sabían y habían elaborado la creación de una caballería casi tan potente como aquella de Macedonia. Así pues, se produce una encarnizada batalla entre la caballería de compañeros y la caballería persa que se prolongará durante la duración de toda la batalla de Gaugamela. Los historiadores no se pronuncian sobre el resultado de esta pequeña contienda que se produjo aislada en el mapa de batalla. Darío, tras ver esto, envía refuerzos a la lucha y ordena a sus carros de combate atacar a la infantería macedonia para desorganizarla. Al mismo tiempo, Alejandro envía sus falanges a marchas forzadas con el objeto de entablar combate lo antes posible, mientras, a su vez, gira al flanco izquierdo de estas previniendo una posible carga persa. Como podemos ver aquí, un ángulo de unos 30 grados protege el flanco izquierdo del ejército de Macedonia, permitiendo una reacción rápida en caso de una carga de carros o de caballería, como ocurrirá. Mientras Alejandro preparaba su maniobra, Darío estaba ocupado enviando caballos para reforzar el flanco izquierdo del ejército persa, flanco derecho del ejército macedonio donde se había montado la melé de caballería. Así, cuando los carros se aproximan a la vanguardia de las filas macedonias por su flanco izquierdo, ocurre el desastre, y son sorprendidos con una lluvia de flechas y jabalinas que produce una gran cantidad de bajas. Para acabar con los restantes, la falange macedonia perfectamente ordenada recibió de frente a los desorganizados carros y se abrió dejando pasillos por el que pasaran los carros que fueron a parar a una segunda fila de infantería pesada macedonia, que dio buena cuenta de ellos, los hoplitas. Alejandro, por su lado, aprovechó la situación para cargar con sus compañeros en falange, y mientras este combate se llevaba a cabo, rodear con su caballería por su flanco derecho y cargar contra la desprotegida infantería persa, que ve cómo, de golpe, cae a toda prisa uno de sus flancos, por la táctica del yunque y el martillo. La falange era una figura de combate peculiar. A comienzos del reinado de Filipo II, Macedonia no era un país rico ni podía, por tanto, equipar a sus soldados profesionales con armamento pesado, que era costoso, como el de los hoplitas. Filipo tomó la falange de la siguiente manera. La dotó de piqueros ligeramente protegidos, cuya arma principal era la sarisa. Esta era una larga pica que portaban todos los falangistas.
Tenía una longitud de 5 a 6 metros de media y llevaba en las extremidades puntas de bronce. La extremidad inferior tenía añadidos 4 topes para plantarla en el suelo y poder soportar una carga de caballería. Debido a su longitud, la sarisa estaba dividida en 2 partes, que había que unir antes de la batalla. Para manejarla se requerían ambas manos y no permitía la utilización del aspis coile, el escudo hoplita, que fue reemplazado por un modelo más pequeño que se llevaba colgado del brazo. El casco era de hierro y el modelo más común era de forma cónica, cuya punta era redondeada e inclinada hacia el frente, al estilo de un gorro frigio. Las protecciones de las mejillas, carrilleras, podían ser articuladas gracias a charnelas. La coraza era exclusiva de los oficiales y podía estar fabricada de hierro. En formación de combate, los piqueros de la primera fila blandían la sarisa de forma totalmente horizontal, sujeta a unos 4,5 metros de su extremidad, y el ángulo de inclinación de la sarisa iba aumentando fila tras fila, de modo que las últimas la portaban de forma casi vertical. Cada combatiente estaba situado a una distancia alrededor de 1 metro de su compañero de fila. Las 4 filas siguientes, distantes cada una de 1 metro, portaban las picas de la misma manera, lo que daba a la falange su característico aspecto de cuerpo espín. Las lanzas de las 5 primeras filas emergían en la avanzada de la falange y alcanzaban a cualquier enemigo que se presentase. Aquí podemos ver cómo la caballería de Alejandro rodea fácilmente por el flanco derecho, introduciéndose por la parte trasera de las tropas del ejército persa. Una carga devastadora que hará que se vaya limpiando a base de caballería del flanco derecho hacia el flanco izquierdo, cayendo un flanco entero del ejército persa. Sin embargo, lejos de donde los caballos seguían luchando, había quedado un hueco entre las 2 falanges de Alejandro Magno. Y es aquí donde, tras quedarse sin carros y temeroso de una posible derrota, Darío comete un error fatal. Ordena una carga general de su caballería contra las tropas de Parmenio, situadas en la izquierda, con el mismo fin que el ataque de los carros, desorganizar a las tropas macedonias y abrir brecha para aprovechar su ventaja numérica. Los caballos sufren el mismo destino que los carros. La apertura calculada de la formación macedonia deja entrar a los caballos que buscaban a Alejandro, el cual se encontraba liderando la caballería muy lejos de allí, y son sorprendidos por la segunda línea de falanges de hoplitas, que les encierran teniendo como resultado una carnicería. Darío, ante la posibilidad de una derrota, decide huir. Vive para luchar otro día. Emprende la retirada y con él se marcha la moral de sus tropas, que absolutamente desorganizadas comienzan a huir en todos los sentidos.
Esta batalla pasaría así a la historia como la más bella obra creada por el genio militar que era Alejandro, que, encontrándose ante un ejército infinitamente superior, no solo no huyó, sino que logró obtener la victoria con tan solo 5.000 bajas en sus tropas, mientras que el ejército persa sufrió más de 40.000.